Un ejército, un clamor, una sola es la misión y uno solo es el Señor. Una voz, una canción, somos la generación que lleva el fuego de Dios. Adoremos al Señor con todo el corazón. Adoremos al Señor y démosle gloria en esta hora. Y démosle alabanza en esta hora. Ahí donde estás, levanta tus manos al cielo y empecemos a adorar al Señor, a exaltarle a Él, a bendecirle a Él en esta hora, porque Él es bueno y maravilloso. Gracias, Señor. Soy solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Las murallas caen, las cadenas Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy
Bendito sea tu nombre. Sí, Señor. Aunque vencer en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Vamos, dígale. Y si no está en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a adorarte, voy a adorarte. Solo a ti. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a adorarte, voy a adorarte. En la calma, la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Tú no crees en esta hora, levanta tu aplauso para gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu amor en este lugar. Amén y amén. Bendiciones.
¿Dónde está esta generación de fuego que pueda dar un fuerte grito de júbilo? No, pero es puro. Nosotros para alabar el nombre de Cristo y exaltar tu nombre, oh Dios. Y vamos a proclamar que Él es el Rey de Reyes, amén. Así que vamos con sus palmas ahí donde está. Vamos. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Amén. Y no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Y no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar
a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Gloria a Dios. Seguiremos cantando una canción que yo sé que todos lo sabemos, así que usted la va a cantar con todo su corazón. ¿Dónde está la relación que Dios nos ha dado? No descansaremos hasta ver su gloria desde el cielo descender. No me detendré, no me rendiré hasta ver lo que Él me prometió. No me acabarán, no voy a callar, mi voz en el viento escucharán. Soy un vencedor, un conquistador, voy a poseer la tierra. Somos la generación de fuego, de fuego. Un ejército clamó, una sola es la misión y uno solo es el Señor. Una voz, una canción, somos la generación que lleva el fuego de Dios. No descansaremos hasta ver su gloria desde el cielo descender. No me detendré, no me rendiré hasta ver lo que Él me prometió. No me acabarán, no voy a callar, mi voz en el viento escuchará. Soy un vencedor, un conquistador, voy a poseer la tierra. Somos la generación de fuego, de fuego. Todos los muros de moralidad se caen, 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 caen. No me detendré, no me rendiré hasta ver lo que Él me prometió. No me acabarán, no voy a callar, mi voz en el viento escucharás. Soy un vencedor, un conquistador, voy a poseer la tierra. Somos la generación de fuego. No me rendiré hasta ver lo que Él me prometió. No me acabarán, no voy a callar, mi voz en el viento escuchará. Soy un vencedor, un conquistador, voy a poseer la tierra. Somos la generación de fuego, de fuego. Amén.
Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Bueno, hermanos, muy buenas noches para todos. Dios les bendiga. Muy feliz de tenerlos a todos acá en nuestra iglesia, Centro de Fe y Esperanza, la Casa de Dios para Todos. ¿Hay alguien nuevo que se encuentra, que vino por primera vez? ¿Algún invitado nuevo? Sí. No, mucho gusto, bienvenida. ¿Primera vez que asiste a una iglesia cristiana? Ah, espectacular. Bueno, todos los que estamos acá, algún día también estuvimos ahí por primera vez y es algo lindo. La palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida y Él es el pan de vida. Entonces, bienvenida hasta la casa del Señor. Un gusto conocerla y a todos los que nos siguen vía virtual también les saludo. Un fuerte abrazo para todos. Bueno, vamos a iniciar con algo muy especial. Vamos al punto de las ofrendas. Yo quiero que no abran la Biblia, pero sí escúchenme con mucha atención. Les voy a leer un pasaje bíblico que nos habla de este tema. Y está en Marcos 12, del versículo 41 al 44. Y dice la palabra del Señor. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba observando cómo el pueblo echaba la ofrenda en el arca. Sigue, dice la palabra. Y vino una viuda, y muchos ricos echaban mucho dinero, abundancia. Sigue, dice la palabra. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Por qué les dije que me prestaran atención? Porque quiero que observemos lo que hace Jesús. Él observó cómo el pueblo echaba su ofrenda. ¿Qué necesidad tenía él de hacerlo? Ninguna, sabemos que es Dios, ¿cierto? Pero algo me llama la atención que él detalló y llama a sus discípulos y les dice: mire, esa viuda pobre. Un contexto en general es que, bueno, las mujeres quedaban viudas y obviamente quedaban sin el sustento del hombre, sin la ayuda del hombre. Entonces llama mucho la atención esto, que aún estando en su situación, ella se acerca al arca y echa todo lo que tiene. Y el Señor observó. En esta noche yo quiero que los que vamos a ofrendar, a diezmar, tomemos el diezmo, la ofrenda en la mano y vamos a levantar una oración al Señor. No es que a Dios le interese esto, no, pero Dios repetitivamente en el Nuevo Testamento, Él siempre estuvo mirando, verificando, observando la gente qué tan desprendida es del dinero, qué tanto dependen del Señor. Entonces, con el diezmo, la ofrenda en la mano, vamos a levantar una oración al Señor. Van a pensar qué es lo que, ¿por qué estoy ofrendando? No lo hago por hacerlo, no. Vamos a hacerlo con alegría, como dice la palabra, pero también en fe. Muchos estamos en situaciones económicas difíciles o circunstancias en las cuales queremos poner delante del Señor. Aprovechemos esto como algo para que el Señor tome el control. Entonces, vamos a levantar esta oración y dice: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy de lo que tú nos has dado, Señor, te damos, del sustento que tú nos das, Señor, damos lo que a ti te pertenece, Señor. Sabemos que esto es para el sustento de tu obra, Señor. Padre, por favor, bendice, Señor, a aquellas personas que han levantado, Señor, que han dispuesto su corazón, Padre, con alegría, para darte a ti, para dar a tu obra, a tu iglesia, Señor. Yo los bendigo, y aún a los que hoy por circunstancias no tenemos, Señor, yo te pido, Padre, que tú les proveas y les bendigas y ellos entiendan y vean el gesto tan bonito que hizo esta viuda, Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, continuamos con los anuncios y quiero recordarles que todos los días a las 5 de la mañana está nuestro pastor Carlos
un grupo de líderes en las mañanas con Dios. Qué lindo es iniciar el día con buscando la presencia del Señor. Es muy lindo cuando se inicia así de esta manera y hay una diferencia muy grande a cuando no. Entonces les invito para que se animen. Van a haber varios líderes donde vamos a establecer conversaciones, vamos a conocer más de la palabra, a orar por nuestras necesidades, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Bueno, hermanos, ya se viene el tiempo de la palabra, el tiempo muy especial. Vamos a iniciar manejando una temática que nunca habíamos hecho pues aquí en nuestro ministerio juvenil, y vamos a empezar a estudiar el libro de Marcos. Entonces vamos a profundizar en el libro, vamos a aprender muchas cosas. Normalmente siempre son predicaciones que obviamente nos llenan mucho, pero es mucho más lindo cuando se coge el contexto general de un libro, de una palabra, y se profundiza. Entonces para eso está nuestro pastor Carlos Toro, quien obviamente la persona idónea para hacerlo. Un fuerte aplauso al Señor por la vida de nuestro pastor. Bueno, ¿cómo han estado? Qué bueno que quedamos así como cerquita, hombre. Está mejor porque uno por acá como tan lejos, se siente como tan bueno verlos desde acá, como que nos estamos más cercanos. Gracias a los muchachos por la actividad. Como Andrés dijo, vamos a comenzar a trabajar el libro de Marcos. Y es como el anhelo que tenemos de que este semestre, o lo que nos queda de este semestre, todas las predicaciones, o en su la mayoría, con diferentes necesidades, en diferentes aspectos, lo trabajemos en el Evangelio según Marcos, en el Evangelio según San Marcos. Entonces así mismo, como nos están haciendo preguntas sobre Marcos, vamos a aprender cosas importantes del Evangelio y cómo ese Evangelio nos habla o nos muestra al Jesús que nosotros anhelamos conocer cada día más. Esa es la idea. Al estudiar un Evangelio, la idea es conocer y aprender acerca de Jesús. ¿Cuántos se sienten alegres en esta noche, agradecidos con el Señor? Es un espacio demasiado abierto, entonces es muy fácil podernos desconcentrar. O es muy fácil que de pronto usted me esté mirando, pero está pensando en otra cosa. Entonces voy a pedirle el favor que trate de estar muy atento en lo que yo quiero compartirle en esta noche. Que oremos. Señor, ayúdanos en esta hora, te lo pedimos. Te rogamos que seas tú obrando de manera especial, y que hoy podamos escuchar tu palabra para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, amén. Bueno, el Evangelio de Marcos. Como vamos a trabajar todos los sábados el resto del año el libro, historias, pasajes, donde Dios seguramente nos va a ministrar a cada uno según la necesidad, es muy importante la enseñanza de hoy, porque la enseñanza de hoy es una introducción a lo que nosotros vamos a ver en el transcurso del libro de Marcos. Es como parte importante, porque de esa manera no vamos a llegar de pronto como los otros sábados perdidos y eso. ¿Y a cuánto les gusta como que estudiemos la palabra del Señor? Que estudiemos la palabra de Dios con más profundidad y que podamos aprender mucho más. Voy a tratar de ser breve porque es mucho lo que quiero enseñarles, pero vamos a tener otras semanas para hacerlo. Entonces voy a usar el tiempo que tengo lo mejor que pueda. Abra su Biblia conmigo en Marcos, capítulo 1. El Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Y el que tenga una voz así bien fuerte, que me lea el versículo 1. El que tenga una voz así potente, una voz de locutora o locutor, como la de Sandro Alberto Muñoz. ¿Saben quién es Sandro Alberto Muñoz o no? No. No, pues ustedes no tuvieron una infancia de Rudy Márquez, Leodán, Leonardo Fabio. Sandro Alberto Muñoz es el director de La Voz Colombia Bésame 94.9. No la escucho, sino que la escuchaba hace muchos años, y pues cosas que a uno no se le olvida todavía, pero es él y tiene una voz tremenda. O sea, ese hombre siendo predicador sería muy teso, porque Dios nos usa a nosotros con estas voces tan terribles como eran esas voces predicando. Bueno, ¿qué dice el versículo 1? Juan. Esa es la voz del locutor que yo necesitaba. No, del 1 al 1. Así habla Sandro Alberto Muñoz, vio. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Bueno, ¿quién era Marcos?
¿Quién era Marcos? Faltó esa preguntita ahí en la actividad que estábamos haciendo. ¿Quién era Marcos? Locutor, doctor. ¿Qué más era Marcos? ¿Quién más era Marcos? Posiblemente, sí, posiblemente. ¿Sobrino de quién? No, casi. Sobrino de Bernabé, muy bien. ¿Era uno de los 12 apóstoles? Todavía no, muy bien, no era uno de los 12 apóstoles. Marcos era un discípulo de la segunda generación de apóstoles. Es decir, no caminó con Jesús, no estuvo con él en la crucifixión, pero en el camino se convirtió y sí era discípulo de Bernabé, de Pablo, y finalmente terminó siendo discípulo de Pedro. Entonces muchos dicen que este evangelio no es el evangelio de Marcos, sino que es el evangelio de Pedro. Eso es un dato muy importante. Cuando estamos leyendo Marcos no pensamos en Marcos, sino que pensamos en Pedro, porque Pedro caminó con Jesús, estuvo con Jesús y seguramente al ser su discípulo le contó muchas de esas historias, y eso es un dato importante. Es entonces el testimonio de Pedro. Y Marcos, como era primo sobrino de Bernabé, estaban en un viaje misionero, Pablo, Bernabé y Marcos. Y hubo una pequeña discusión entre ellos y entonces Bernabé dijo, listo, no, Marcos no quería ir a cierto lugar, Pablo se enojó, entonces Bernabé dijo, entonces ¿sabe qué, Pablo? Usted se va por acá y yo me voy por acá, y se dividieron. El uno se fue a hacer viajes misioneros para la derecha, el otro se fue a hacer viajes misioneros para la izquierda, y esto por culpa, como aparentemente, de Marcos. Entonces, al parecer, Pablo queda muy enojado con Marcos y como que no lo recibe muy bien. El apóstol no recibe muy bien a Marcos y como que más bien le hace el feo y le dice, no te queremos más. Y Marcos empieza a divagar por ahí en el camino, pero como era un muchacho joven que amaba a Dios, conocía a Dios, había escuchado la palabra, había escuchado el testimonio de Jesús, entonces lo que Marcos hace es volverse discípulo de Pedro, y al parecer se vuelve tan buen discípulo de Pedro que en Primera de Pedro 5:13, anoten el texto los que están tomando nota, Primera de Pedro 5:13, el apóstol Pablo dice, este es mi hijo amado. Marcos es un hijo amado, es decir que bueno, no pudo como trabajar mucho con Pablo, pero se convirtió en un fiel siervo y discípulo de Pedro, y Pedro empieza a caminar con él y a enseñarle muchas cosas. Entonces este Marcos es un hombre muy, muy tremendo. Entonces ese es el autor, Marcos es el autor de Marcos, pero detrás de Marcos estaba Pedro, entonces una figura más de Pedro que del mismo Marcos. La fecha en la que se escribió fue más o menos en el año 60. Y esos son datos que, mire, estos son datos que usted va a decir, ay, pero ¿para qué toda esa historia? Pero si no le digo esto, usted no me va a entender lo que le voy a dar después. Listo. Si vamos a estudiar este evangelio el resto de los meses que vienen, que va a ser algo muy deleitoso, va a ser algo muy lindo, va a glorificar a Dios y nos va a edificar y a educar en la palabra, no vamos a poder nosotros avanzar. Entonces estos datos son importantes, son históricos, pero son necesarios para entender el libro y poder profundizar más. Entonces la mayoría de estudiosos bíblicos, los que estudian la Biblia con profundidad, creen, y yo también creo eso, que Marcos fue el evangelio más antiguo, es decir, el primero que se escribió. Se escribió antes que Lucas, se escribió antes que Juan y se escribió antes que Mateo. Al ser el primero de escribirse más o menos entre el año 56 y 60 y más o menos 65, entonces se cree que Mateo y Lucas, que eran otros evangelistas, tomaron como que de Marcos algunas ideas para ellos también escribir sus evangelios. Al ser el más antiguo, entonces es el evangelio, no que sea más palabra de Dios que los otros, pero sí más interesante a la hora de estudiar. De los 4 evangelios, el evangelio que más le puede a uno abrir el panorama sobre el Jesús histórico es Marcos, por haber sido el primero, la fuente primaria, donde seguramente Lucas y Mateo también tomaron herramientas para escribir sus evangelios. Porque ustedes saben que por eso decimos evangelio según San Marcos, es decir, es un solo evangelio desde la mirada de Marcos, es un solo evangelio según San Mateo, es un solo evangelio según San Juan y es un solo evangelio según San Lucas. Cada uno de ellos hizo una investigación, unos caminaron con Jesús de acuerdo a lo que vieron estudiar, escribieron siendo iluminados por el Espíritu Santo y ahí salieron los 4 evangelios, que en realidad es un evangelio. Entonces más o menos fue en esta fecha. Y Marcos fue el intérprete de Pedro para preservar su ministerio,
quiere decir que se escribió en el año 63 o 64, después de Cristo. ¿Y por qué eso es importante? Voy a decirle otro dato importante, y es que en el año 70 hubo un emperador que se llamó Tito, o en ese momento era general, más adelante llegó a ser emperador de Roma, y ese emperador destruyó el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Entonces Marcos no nos habla mucho de la destrucción del templo, como no lo habla Mateo, no lo habla Lucas. Eso quiere decir que sí tuvo que ser destruido antes, porque no nos da esas señales que nos dan otros. Entonces obviamente no había pasado, ¿cómo lo iba a escribir? Pero ya Mateo y Lucas sí dicen que Jesús profetizó que el templo iba a ser destruido porque ya había pasado. Entonces ellos quieren que ese dato tan importante no se pase. Entonces eso es un argumento importante para saber que sí fue escrito antes del 70, más o menos, entonces antes del 65. Y la procedencia desde Roma, es decir, ¿desde dónde se escribió el libro? Desde Roma. ¿Y cómo sabemos que se escribió entonces desde Roma? Porque utiliza muchas palabras que eran del contexto romano o de la cultura romana. Por ejemplo, él cuenta la historia de una señora que tenía 2 monedas, y esas monedas tenían la cara del César, que era Augusto César en ese momento. Entonces está poniéndoles como ejemplos para que ellos puedan entender. Entonces se escribe desde Roma, y Marcos menciona a Rufo, esos nombres pues de la Biblia, hijo de Simón de Cirene, y lo saluda en Hechos y le dice quién estaba en Roma. Entonces esos son como ideas para decir, bueno, se escribió desde allá. Ahora, eso solamente eran unos daticos históricos. ¿A qué vamos entonces? Ahora sí vamos a entrar como a lo más lindo de este evangelio, que el evangelio comienza así: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Si Marcos fue el primer evangelio que se escribió antes que Mateo, Lucas y Juan, y seguramente fue uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento, entonces ¿de dónde saca Marcos la palabra evangelio, que es evangelius? ¿De dónde saca Marcos esta palabra evangelio? ¿Qué piensan ustedes? De una, sí, buena noticia, pero ¿por qué de Roma? Esa palabra evangelio, si es el primero que la menciona, ¿en qué estaba pensando Marcos al escribir? Este es el principio del evangelio, este es el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Estaba pensando, vea conmigo por ejemplo, Isaías, porque ellos sí tenían el Antiguo Testamento. Tuvo que haber sacado esta palabra de Isaías 49. Y lo puede anotar ahí. Hay textos que no voy a leer, pero se los voy a explicar para que podamos avanzar. Sube sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente la voz, anunciadora de Jerusalén, levantándola, no temas, dile a las ciudades de Judá, venid al Dios nuestro. Está hablando de un buen anuncio. Y Isaías 52:7, son 2 textos importantes, dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Dios, tu Dios, del que dice a Sión, tu Dios reina. Porque el evangelio significa buenas nuevas. Pues cuando Marcos está pensando el escribir el evangelio, utiliza una palabra del profeta Isaías, y es lo que uno va a ver en todo el libro en todo el evangelio de Marcos, que él va a utilizar puros textos del Antiguo Testamento, puros versículos para referirse a quién era Jesús, porque el propósito de este evangelio entonces, según esto, es mostrarnos el ministerio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque dice, principio del evangelio de Jesucristo. ¿Qué significa Jesucristo? Ungido, ¿qué más? Jesucristo, la palabra completa, ¿qué significa? Salvador, ahí está, y la unimos con el que dijo ungido, entonces significa el Salvador ungido. Eso es lo que significa Jesucristo. Jesús, Salvador, Cristo, ungido. ¿Y quién era el ungido en la Biblia? El Mesías. Es lo que está diciendo Marcos. Este es el principio del evangelio del Mesías, el Hijo de Dios.
Es lo que está diciendo. Entonces, cuando le menciona a ellos la palabra Jesucristo, Cristo es la palabra ungido, ungido es la palabra Mesías, entonces está haciendo referencia a muchos textos que hablaban de ese Mesías que ellos estaban esperando, de ese Mesías que ellos estaban esperando. Ahora, aquí hay algo muy importante, y es que en medio de esto, él dice, principio de ese evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y de ahí parte todo el libro de Marcos. Entonces, lo que Marcos va a hacer es contarnos el evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo el Salvador, el ungido, el Hijo de Dios. Y para él mostrarnos que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo que va a hacer es coger todo el evangelio para mostrarnos a nosotros, a los lectores, a los romanos que él les escribió que era Hijo de Dios. Ahora, esto tiene un problema grandísimo. Y tiene un problema grandísimo de que Marcos le escriba a los romanos y les diga, Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es un gran problema de que Marcos nos diga, hey, espero que no se me pierdan, pues esto no es más que una predicación, es como una enseñanza bíblica, pero quiero darle la introducción. Más adelante vamos a tener otro tipo de prédicas, pero en esta no se me vayan a perder. Listo, lo que estoy tratando es como que nos conectemos con el mensaje real que Dios quería hablarnos. Entonces, cuando hablamos de Hijo de Dios, ¿en qué estaba pensando Marcos? ¿Por qué le dice Hijo de Dios a este Mesías? ¿Qué implicaba eso para los romanos? ¿Para su cultura o para su pueblo? Seguridad, incredulidad. Bueno, tal vez más adelante se va a ver eso. Porque ellos fueron los que... Sí, bueno, sí. Bueno, pero va más allá. Este es el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Cómo así que Hijo de Dios? Para un romano, el Hijo de Dios es el César. Es que hay otro Hijo de Dios. Sí, nació en Galilea, en Belén. Un niño que nació en un pesebre, un judío, un israelita. Es el Hijo de Dios, no es César. Es lo que Marcos está diciendo si le está escribiendo a los romanos. No es César el Hijo de Dios, sino que ese muchachito que nació en Galilea, en un barrio humilde de Jerusalén, en un pueblo humilde de Jerusalén, es el Hijo de Dios. Y eso era inmediatamente, pues, para los romanos. ¿Cómo así? Si nosotros pensamos que el Hijo de Dios es el César. Porque hubo un emperador, no sé si fue ese mismo, no sé si lo copié por acá, que vamos a ver si lo anoté por acá el nombre de él. Ese es un dato que me parece muy importante para que entendamos esto. Este emperador, ¿quién se acuerda de nombres de emperadores? Julio César. Julio César fue el primer emperador romano, y cuando él murió, dicen algunas leyendas que lo vieron como ir al cielo. Entonces todo el mundo dijo, ese es el Hijo de Dios, ese es el Hijo de Dios. Y desde ahí en adelante, sus hijos y los hijos de sus hijos, luego César Augusto, empezaron a llamarse, bueno, como ese fue Hijo de Dios, o más bien fue Dios, pues nosotros también somos hijos de Dios. Todo el que subía al trono, al imperio romano, que era el imperio más sanguinario que había o que existió en la historia, entonces era hijo de Dios. Entonces ya esto le da a uno una idea. Venga, Jesús está diciendo que ese muchachito que nació allá, que ese evangelio que anuncia las buenas nuevas, lo que está diciendo es que es el Hijo de Dios, no es cualquier persona. Ahora, esto es muy importante, porque si nosotros lo miramos, él empieza a citar algunas cosas. Él empieza diciendo así, como está escrito, el versículo 2, léalo por favor ahí conmigo. Como está escrito en Isaías, el profeta: he aquí que yo envío mi mensajero delante de tu faz, y empieza a hablar la voz de uno que clama en el desierto. Empieza a hablar de Juan el Bautista, pero él está haciendo referencia a textos de Malaquías capítulo 4, está haciendo referencia a textos del Antiguo Testamento. Él era ese Elías que iba a venir, y la tarea de Juan el Bautista es preparar el camino del Señor. Entonces él empieza como a mostrarles algunas cosas a su audiencia, para que vean quién es este Jesucristo, Hijo de Dios. Bueno, ese primer pasaje ahí completo nos habla que Juan estaba en el desierto y bautizaba, y la gente salía a él y la gente se arrepentía, y eso es algo que pasa. Luego viene Jesús, se presenta con él, y Jesús le dice: no es necesario que yo cumpla toda justicia, y es bautizado por Juan. Esto es algo muy bonito, porque hay una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado. Escuche esto: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Eso está en el Salmo capítulo 2. Solo a David se le dijo: este es el Hijo, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
¿Por qué relaciono esto? Escúcheme en esto. Marcos dijo, este es el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Luego hay una voz del cielo que aparece y dice, este es mi Hijo amado. Está corroborando que no es César, que no es el imperio romano quien va a salvar el mundo, y que no es un emperador romano quien va a salvar al mundo, que no es un emperador romano el Hijo de Dios, sino que es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien viene a salvar el mundo. Entonces eso en el bautismo es importante. Voy a ir como corriendo. Luego Jesús empieza o inicia su ministerio. Yo me voy a saltar algunas cosas importantes, pero que no son necesarias en este momento para llegar donde quiero. Y aquí lo que podemos ver es que Jesús está predicando. Entonces, ese hombre del que Marcos está hablando, número uno, es un predicador, ¿cierto? ¿Quién es el que predica? El predicador. Entonces está diciendo, venga, este Hijo de Dios no solamente es Hijo de Dios, sino que también es predicador. Eso dice el versículo, acá está venteando horrible. Eso dice el versículo 14. Mire lo que dice el versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino. ¿Cuántos están acá conmigo? Amén. ¿Está atento todavía? Muy bien, eso, no me vaya a aburrir. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios. Era un reino diferente, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El que dijo Isaías, el que dijo Malaquías, el que dijeron los profetas. Ese tiempo se cumplió. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Es una nueva predicación que Jesús está dando, impresionante. Entonces ahí vemos que Jesús no solo es el Hijo de Dios, sino que es el predicador. Pero más adelante vemos que en el versículo 21 dice, y entraron en Capernaum a los días de reposo, entrando en las sinagogas, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces no solamente era el predicador, sino que Jesús era ¿cuál? Un maestro. Entonces este hombre sobre el que Marcos está escribiendo no solamente es Hijo de Dios, no solamente es un predicador, sino que es un maestro. Cuando los escribas o los judíos de este tiempo leían una porción de la palabra, ellos citaban a hombres de la antigüedad para respaldar como lo que ellos están diciendo. Tal hombre dijo esto y tal hombre. Entonces como que se defienden, nos excusaban ahí. Jesús no. Jesús venía a la palabra, porque la Biblia predica la Biblia. La palabra predica la palabra, y Jesús no vino a decirles, es que tal hombre. No, él vino a predicar la palabra y con autoridad les enseñaba. Se asombraron. ¿Quién es este hombre que no cita a otros autores? ¿Quién es este hombre que no respalda su mensaje hablando de otros? Y todos se asombraron porque era un maestro de la palabra. ¿Y cómo se convirtió Jesús en un maestro? Pues estudiando. Ay, él era Dios, se sabía la Biblia de memoria. No, señor, él era un niño que nació y creció y tuvo que memorizar la palabra y tuvo que aprender y estudiar. Entonces eso es muy importante que lo entendamos. Entonces ya no solamente sobre quien Marcos está escribiendo es el Hijo de Dios y no el César, no solamente es un predicador, sino que también es un maestro. Pero más adelante dice el versículo 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y Jesús en el versículo 25 le dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. No solamente Jesucristo es el Hijo de Dios, no solamente Jesucristo es un predicador, no solamente Jesucristo es un maestro, Jesucristo es un exorcista. Es un hombre que echa fuera a los demonios. Eso es lo que hace el que echa fuera a los demonios, ser un exorcista. Y es diferente porque los judíos de esa época hacían un montón de rituales. Cuando les traían un demonio, eso es muy interesante entender esto, porque cuando a los judíos del primer tiempo les traían un endemoniado, ¿cuántos hemos visto algún endemoniado alguna vez? Pues una persona poseída por demonios. A nosotros nos ha tocado muchas veces. A mí me tocó una niña de 5 años. De los casos que me han tocado es de los peores. Una niña de 5 años hablando como un señor de 80 y casi que pegándose por las paredes. Así como usted ve en las películas. Eso no es más películas, no pasa. Pasa en la vida real, pasa en las películas, pasa en TNT y pasa por acá también. Eso pasa, es verdad. Y ellos tenían que hacer, y me puse a pensar, analizando esta prédica, cuántos demonios me han hecho sudar a mí. Nos ha tocado cogerlos entre 4, entre 5 y sudamos y les echamos aceite y le echamos azúcar y yo creo que le echamos de todo a ver si se van. No pasa nada a veces. Pero Jesús es un hombre diferente. Jesús dice,
calla y sal de él. Se fue el demonio. Ay, este sí es un pastor de verdad, este sí es un predicador diferente, este hombre no es cualquiera. Entonces Jesús está diciendo, ese Jesús no solamente es el Hijo de Dios, perdón, Marcos está diciendo, ese Jesús no solo es el Hijo de Dios, ese Jesús no solamente es predicador, ese Jesús no solamente es un maestro, y ese Jesús también es un exorcista. Y es el mejor de todos, porque nunca antes habían visto los fariseos, los estudiosos de la ley, los más importantes, los más consagrados de la iglesia, nunca habían visto un líder, un hombre que se levantara en medio de ellos y le dijera a un demonio, calla, enmudece y sal de él. Y eso sí que, entonces eso crea expectativas en quienes lo escuchan. Uy, este hombre como predica, este hombre como enseña, este hombre como liberta, pero va mucho más allá. Versículo 1 del 1:29. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y las suegras también se enferman. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se le acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Este Jesús no solo predica, no solo enseña, no solo es hijo de Dios, no solo echa fuera a los demonios, sino que también sana. Eso entonces nos abre las expectativas, y eso es lo que Marcos está diciéndole en este evangelio a la gente, es lo que nos quiere contar, es el mensaje que nos quiere decir. Oiga, este Mesías, este ungido de Dios es diferente. Nunca vemos a David, que fue el ungido de Dios, echando fuera demonios de esta manera. Pues tenía que ir y tocar el arpa, y de pronto el demonio le lanzaba antes esas lanzas y él corría. Nunca vemos a David orando por un enfermo y sanándose. A los ungidos, a Saúl, nunca vemos a los ungidos haciendo este tipo de maravillas extraordinarias. Es que este Jesús es diferente, este es un hombre diferente, realmente es hijo de Dios. Pero no solamente es sanador, y no solamente se cumplen las profecías de Isaías que dice, yo les revelaré abundancia de paz, yo los curaré, yo los sanaré. Porque es que mire, cuando Jesús sana, cuando Jesús echa a los demonios, no me da tiempo de relacionarle en este momento con todos los versículos, pero lo que está haciendo Jesús es cumplir todo lo que decía el Antiguo Testamento. Yo voy a sanar, yo les voy a curar. ¿Y cuándo? Cuando venga el ungido, cuando venga el Mesías. Entonces Jesús, el Cristo del Nuevo Testamento, está cumpliendo todas las profecías que se dieron de él en el Antiguo Testamento. El reino se acercó, y ese reino vino acompañado de una gran predicación y de sanidades y de milagros y de liberaciones. Esto es muy extraordinario, porque no solamente Jesús era el sanador, sino que en el 2:1 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente juntaron muchos, de manera que no cabían aún en la puerta. Entonces vinieron a él trayendo un paralítico, y como no podían acercarse a él por causa de la multitud, descubrieron que había un hueco por allá en el techo, por ahí lo metieron. Y Jesús le dice a este muchacho: hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué hombre en la tierra puede decirle a otro: te perdono los pecados? ¿Ha visto alguno alguna vez usted? ¿Ha visto un hombre que se atreve a decir: Juan Pablo, te perdono los pecados, Juan Pablo? Pero ¿cómo va a hacer eso? Que usted me va a decir: usted es bobo, que usted no es Dios. Pero ¿quiénes perdonaban los pecados en el Antiguo Testamento? ¿Quiénes? El cura, sí, los curas, bueno, los sacerdotes, eran quienes perdonaban los pecados. Y Jesús llega a un paralítico y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y eso escandalizó a la audiencia que había en la casa. Era una célula llena de gente, y se escandalizó y dice: pero ¿y quién es este tipo que perdono pecados? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Es que yo soy sacerdote. Si Jesús perdona pecados, es sacerdote. Pues solo los sacerdotes podían perdonar los pecados en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Y de repente pues ellos tienen razón en asombrarse. Entonces ellos dicen: ¿por qué habla este así? Versículo 7 del capítulo 2. Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús
en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¡Ah! Pero este Jesús, Hijo de Dios Mesías, también conoce los pensamientos del corazón. ¡Ah! Eso sí es que me parece a mí extraordinario, porque ningún hombre puede conocer lo que hay en el corazón. ¿Quiénes conocían lo que había en el corazón en el Antiguo Testamento? Juan se ganó. Voy a tomar agua de cuenta suya. Los profetas. Los profetas eran los únicos que conocían lo que la gente pensaba, porque tenían el don de profetas, tenían el ministerio profético. Entonces ellos conocían lo que había en el corazón. Entonces este Jesucristo, Hijo de Dios, no solamente es predicador, no solamente es maestro, no solamente es exorcista, no solamente es sanador, no solamente es sacerdote, sino que también es profeta. Entonces, claro, esto a la multitud que está ahí los está asombrando. Está diciendo: hombre, ¿quién es este niño? Si nosotros lo vimos, jugamos con él. Dígame los amigos de Jesús que jugaron con él Tintín corre corre o Ponchao, crecieron con él. Dígame que posiblemente pudieron pensar esto: este tipo jugaba conmigo, yo le hice bullying en la escuela. Qué horror. Yo le hice bullying en la escuela. Yo le pegué calvazos cuando jugábamos. Yo no sé si ustedes jugaron un juego horrible. Bueno, aparte de 0 contra pulsero, que era duro, y uno se desquitaba, un coscorrón, un patadón y eso. A mí me dieron muy duro así, pero que el que perdía lo metíamos debajo de una de las camisas y todos le dábamos, pero eso era una cosa impresionante. Eran juegos terribles, eran juegos terribles. Yo crecí en un barrio y utilizamos una palabra fea que algunos van a decir: ay, no utilice esa palabra, pero no tengo otra, usted me corrige si hay una más bonita. Como éramos una gaminería impresionante. No le pegábamos a los carros, quebrábamos vidrios, nos robábamos las materas de aluminio, pues las que eran ollitas de aluminio, y las vendíamos, ¿no? Y algunos me están mirando como: y este es el que me está predicando. Pero eso era hace mucho tiempo. Entonces ellos ven a Jesús que conoce los pensamientos, que conoce el corazón, y dicen: no, pues es que este Jesús también es profeta. Bien, y en el capítulo 3, versículo 1, versículo al 6 dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y allí había un hombre que tenía la mano seca, que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él les dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Ellos están diciendo: no, hermanos, es que hay un hombre que tiene un problema en la mano. Pero como es el día sábado, porque para los judíos el día de reposo era el día sábado, para nosotros no, porque nosotros venimos de la iglesia primaria, no venimos directamente como judíos, sino como cristianos. Y los cristianos, Pablo, Pedro, Juan, no celebraban el día sábado, celebraban el día domingo, que era el primer día de la semana, porque el día domingo fue el día que resucitó Jesús. Entonces por eso no celebramos el sábado, como muchos dicen que tenemos que guardar el sábado. Pero el problema aquí es que, ¿cómo así? ¿Cómo va este hombre a hacer un milagro el día sábado? Jesús empieza a hablar con ellos como para mostrarles el problema de lo que está pasando, y les hace algunas interpretaciones. En el versículo, por ejemplo, 2:23, devolvemos ahí un poquito más arribita. Aconteció que al pasar él por las sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, porque hacen del día de reposo lo que no es lícito. Y ellos estaban completamente enojados porque estaban recogiendo espigas el día de reposo. Y esto es muy tremendo, porque es que lo que eran las espigas era la comida, o lo peor, lo que quedaba para los pobres. Las espigas eran las sobras de la mayoría de frutos, entonces era lo que los pobres que no tenían comida podían coger. Entonces Jesús les pone un ejemplo y dice: ¿recuerdan a David? Un día sus guerreros tenían hambre, y como no había comida, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los guerreros de David? ¿Qué hizo David cuando no tenían comida en el Antiguo Testamento? Un acto así como muy irreverente.
Comieron el pan de la parroquia, muy bien. Comieron el pan de la propiciación, comieron el pan del lugar santísimo, del lugar santo que nadie más podía comer, pero David lo hizo y la Biblia no lo culpó ni lo acusó, porque lo que Jesús está diciendo, ¿qué es más importante? ¿Los ritos o la vida práctica de amor? ¿Qué es lo más importante, los sacrificios o la verdadera vida cristiana? Es lo que Jesús les estaba enseñando a ellos. Entonces Jesús termina diciéndoles, versículo 27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces, aparte de que Jesús era profeta, aparte de que era sacerdote, sanador, exorcista, liberador, Hijo de Dios, también era Señor. Palabra en griego, Kyrios. ¿Y qué significa la palabra Kyrios? Amo, Señor y dueño absoluto de todo. A nadie más se le podía decir Señor más que al César, al emperador de Roma. Y Marcos está escribiéndole a los romanos. Escuche, es que pongámonos en manos de los romanos. Así, si nosotros fuéramos romanos y nos están diciendo, el que los lidera a ustedes no es el Hijo de Dios, el que los lidera a ustedes no sana, no libera, no hace exorcismos, no sana, no es Señor del día de reposo, no es ni siquiera el Señor, ni amo, ni dueño absoluto de todo. Es Jesús el Galileo, el hijo de José y María. Ese es el verdadero Hijo de Dios, el que tiene poder para hacer todo esto. Y esto me parece tan interesante porque versículo 3:11 dice, los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo que los demonios reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Note entonces que Marcos dice, este es el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado. El mismo cielo, el mismo Dios está hablando de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y los demonios reconocen que ese Jesús es el Hijo de Dios. Y para ir concluyendo, para ir dando la conclusión, en el capítulo 4, aparte de muchos milagros que vamos a estudiar en el libro, pero en el capítulo 4 hay algo muy interesante. Versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo la multitud, lo tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, echaba olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, se hundía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ya reconocían que era un maestro, ¿no tienes cuidado? Perecemos. Levantándose reprendió al viento. Oiga, Jesús estaba dormidito, estaba acostado. Y yo quiero que se imaginen esta escena tan maravillosa, este momento tan espectacular. Jesús está acostado, durmiendo. No hay nada más aburridor que cuando uno está durmiendo lo despierten, ¿sí o no? Uno ve esa alarma por la mañana, pero por lo menos uno sabe que la alarma pues uno mismo la programó. Pero cuando nadie lo ha programado a uno y lo despierta, eso da como un mal genio. O como cuando uno duerme en el día. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. A mí me hace daño dormir en el día, porque si duermo en el día yo me despierto más mal geniado de lo que a veces parezco ser. Jesús estaba acostado y lo despiertan y le dice, maestro, venga, no te da cuidado, es que nos vamos a hundir, perecemos. Ya habían visto muchos milagros de él. Entonces Jesús se levanta y le dijo al mar, hombre, pero ¿quién le habla al mar? ¿Quién le habla al mar? Y le habló al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrantados? ¿No tienen fe? Y ellos dijeron, temieron con gran temor. Oiga, temieron con gran temor. Y se decían el uno el otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El Señor del viento y el mar. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es que al emperador el viento y el mar no le obedecen. Es que a los fariseos, a los escribas y a toda esa gente el viento y el mar no le obedecen. Pero Jesús se para, ese barco está que se hunde, y Jesús dice, cálmese ya. Y el mar se calma. No deje pasar este momento porque es el punto clímax del mensaje. Salmo 65:7. Salmo 65:7 dice,
Lo voy a leer en otras versiones. ¿Listo? Calmaste los océanos enfurecidos con sus impetuosas olas y silenciaste los gritos de las naciones. ¿De quién está hablando ese texto? Ahí en ese capítulo 65. ¿De quién? Dios. Ese texto está diciendo: Dios, calmaste los océanos enfurecidos con sus impetuosas olas. Salmos 89:9, se lo voy a leer. Salmos 89:9. Tú gobiernas sobre el mar embravecido, tú apaciguas sus encrespadas olas. ¿De quién está hablando? De Dios. Y Salmos 107, 25 al 30. Mire lo que dice en esta versión, présteme atención que esta es la conclusión. Tú gobiernas sobre el mar embravecido. No, ese ya lo leímos. Él habló y se desataron los vientos que agitaban las olas. Los barcos fueron lanzados hacia los cielos y cayeron nuevamente a las profundidades. Los marineros se acobardaron de terror. Se tambaleaban y daban tumbos como borrachos. No sabían qué hacer. O sea, está presentando un panorama de que habían unos barcos, los barcos se estaban hundiendo y ellos gritaban y gritaban y no sabían qué hacer, estaban muertos de miedo. ¡Socorro, Señor!, clamaron en medio de la dificultad. Y Él los salvó de su aflicción. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. ¿Quién? Qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos. Estos textos están diciendo: calmaste los océanos enfurecidos, tú gobiernas sobre el mar embravecido. Y Jesús viene y le dice al mar: quieto, cálmese, paren ya. Entonces, ¿quién es Jesús? Diga: Dios. Dios. Este es el mensaje del Evangelio según San Marcos. Ese Jesucristo, el Hijo de Dios, es el predicador, es el maestro, es el exorcista o el que hace liberaciones, es el sanador, es el Señor, es el profeta, es el sacerdote, pero sobre todo, ese Jesús, el carpintero, el que nació en Belén, hijo de José y María, es Dios. Es Dios. Parémonos y oremos al Señor. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios grande? ¿Cuántos saben que nuestro Jesús es grande? Este es el mensaje del Evangelio que nosotros predicamos. Esta es la verdad que nosotros predicamos. Jesús es Dios, Jesús es sanador, Jesús es restaurador. A esta hora, dentro de 15 días, con ayuda de Dios, vamos a estar en la finca recibiendo seguramente una muy buena palabra, una excelente enseñanza que Dios nos va a estar dando en esa hora. Y tenemos que honrar a Dios por eso. Solo a Dios los vientos y el mar le obedecen. Solo Dios puede hacer eso. Jesús es Dios. ¿Cuántos queremos honrarlo en esta hora? Por eso, cuando se encuentre con personas de otras religiones y digan que Jesús no es Dios, es una tontería, es mentiras. No es que Jesús es un ángel más, no es que Jesús fue creado, no, Dios crea, Jesús es creador, Él es Dios y Él es grande en esta hora. Levante sus manos al cielo ahí. Señor, te honramos, te bendecimos por tu palabra. Marcos dijo: este es el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en ese principio del Evangelio y en esos comienzos del Evangelio vemos a Jesús sanando, vemos a Jesús echando fuera a los demonios, vemos a Jesús enseñando con autoridad, vemos a Jesús que conoce los pensamientos del corazón, vemos a Jesús perdonando pecados, vemos a Jesús aún en el capítulo 5 levantando muertos, vemos a Jesús calmando, hablándole al mar y a las olas. ¿Quién puede hablarle al mar? Dios mío, solo tú. ¿Quién puede decirle al mar: calla, enmudece? Solo tú, Señor. Tú eres Jesucristo,
el Hijo de Dios. Jesucristo, eres mi Dios y mi Señor. Eres mi amo y dueño absoluto. Eres mi Dios. Ora al Señor en esta noche ahí donde estás. Piensa en quién es Jesús. Piensa en el gran Jesús que tenemos. Es que no tenemos cualquier Dios, tenemos al único y verdadero Dios, al Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Tenemos a un Dios grande y poderoso en esta noche. Hermanos jóvenes, quiero decirles en esta noche que tenemos el Dios más extraordinario, el Dios más maravilloso, el Dios más glorioso, el Dios más poderoso, el Dios más fuerte, el Dios más vencedor, el Dios más conquistador, el Dios más sabio y más inteligente, el Dios más poderoso y más soberano, más grande y misericordioso que jamás nadie haya visto. Tenemos al único y sabio Dios, el único Hijo de Dios, el único Dios encarnado, el único que caminó entre nosotros, el único que sanó y libertó, y el único que hoy puede volverlo a hacer. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Jesús, ese es nuestro amado, ese es Jesús, a quien nosotros amamos y a quien nosotros servimos. El Hijo de Dios, el Cristo eterno, el que todo lo puede y el que todo lo hace. Te alabamos, Señor, en esta noche. Lleva a mis hermanos con bien, guárdalos, ayúdalos, fortalécelos y levántalos esta semana. Señor, bendice este servicio y la palabra que han recibido. Bendice los cultos de mañana, domingo, de las 8 y de las 10, para que tu mano, tu presencia y tu poder estén con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, porque tú eres bueno y maravilloso, soberano y glorioso, en Cristo Jesús. Amén.